Muchísimas gracias. Recordándoles también que el próximo lunes a las 10 de la mañana hay una reunión especial. Nunca lo hemos hecho, pero nuestro amado hermano Jeff, el americano que nos comparte cada 15 días, me comentó que tiene algunos meses orando y que Dios le ha dado un mensaje especial para las familias, no solamente para los presos, que es la reunión, el motivo principal de esta pues reunión, sino para las familias y obviamente nuestros amados van a estar allí para ellos, aun cuando para nosotros es un día así de que wow y la cena y que nos desvelamos, para ellos es un día normal, les cierran igual, y al otro día pues es otro día pues normal, allá no hay días feriados ni nada, allá hay días de cárcel, ¿no? Entonces ellos van a estar también vía telefónica, pero pues sería muy lindo poder reunir a la familia, porque él quiere aprovechar también para poder compartir a Cristo, para poder ganar a alguien para Cristo de las familias que estemos reunidas el lunes 25 a las 10 de la mañana. Entonces, pues bueno, vamos a la última. Esta es la última enseñanza, es la 68ª sesión. Ya nos falta poco, yo creo para marzo ya acabamos con esta serie. Pero estamos aquí en otro de los discursos muy largos de Cristo, las profecías del fin del mundo y de su venida. Ya estamos en la última semana, ya vimos el sábado, el domingo, el lunes, estamos aquí el martes por la mañana. Estamos aquí, todo esto fue una mañana bastante ocupada que tuvo nuestro Señor. Y después de que pues Jesús denuncia el orgullo de los líderes religiosos, que es lo que pues comentaba hace un rato César, em, y que son cosas de las que nos debemos cuidar porque todos estamos expuestos a caer en eso. Jesús llora por segunda vez sobre Jerusalén y luego enfoca su atención en una viuda muy pobre que da todo lo que tenía. Estaba dentro del templo. Dentro del templo, él reprende a los fariseos. Dentro del templo, él llora se llama Jerusalén. em, Y es dentro del templo que nos estamos ubicando acá. Aquí está ya, este, está por salir del templo. Entonces, ese es el escenario, pues, de esta enseñanza. Es bastante larga, y pues vamos a leer, vamos a dar lectura a Mateo, Marcos, Lucas y Juan unido. Mateo, Marcos, Lucas y Juan enlazado en un solo relato. Cuando juntamos los evangelios, entonces podemos recibir una revelación más exacta y más amplia. Entonces, dice aquí, después de que él enfoca en la viuda pobre que da todo lo que tenía, dice, saliendo Jesús del templo, cuando salió y se iba, o sea, la salida del templo no era así una puerta, eran varias puertas y gradualmente ibas abandonando el templo. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús respondiendo les dijo, ¿ven todo esto? Estos grandes edificios. En cuanto a estas cosas que ven,
De cierto les digo que días vendrán en que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida, derribada. Y él se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y estando sentado, los discípulos Pedro, Jacobo, Juan y Andrés se le acercaron y le preguntaron aparte diciendo: Maestro, dinos, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Cuando todas estas cosas hayan de cumplirse y estén para suceder y del fin del siglo. Respondiéndoles Jesús entonces les comenzó a decir: Miren que nadie los engañe, que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, y a muchos se engañarán, mas no vayan en pos de ellos. Y oirán de guerras y rumores de guerras y de sediciones, mas cuando oigan, miren que no se turben, no se alarmen, porque es necesario que todo esto acontezca primero, que suceda así, pero aún no es el fin, no será inmediatamente. Entonces les dijo: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diferentes lugares hambres y pestes y alborotos y grandes terremotos en muchos diferentes lugares, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y todo esto serán principio de dolores. Pero miren por ustedes mismos, antes de todas estas cosas, les echarán mano y los perseguirán, y entonces los entregarán a los concilios, a tribulación, a las sinagogas y a las cárceles. Y en las sinagogas los azotarán, y delante de gobernadores y de reyes los llevarán por causa de mi nombre. Y esto les será ocasión para dar testimonio a ellos, y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes, de todos, por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá, con su paciencia ganarán sus almas. Pero cuando los trajeren para entregarlos, no se preocupen por lo que han de decir, no piensen, propongan en sus corazones no pensar antes cómo han de responder en su defensa, sino lo que les fuere dado en aquella hora. Eso hablen. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, mas serán entregados aún por sus padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero cuando vieren a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Oren pues que su vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Aquellos días serán de tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio de la creación del mundo que Dios creó hasta ahora. Este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, si no fuesen acortados, nadie sería salvo,
mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno les dijere, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas ustedes miren, ya se los he dicho todo antes. Así que si les dijeren, miren, está en el desierto, no salgan, o miren, está en los aposentos, no lo crean, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, vamos ahora a leer Mateo 24, del 1 al 28. Si nos puedes apoyar, ¿quién está en el iPhone? Ahí si puede, o Chris, adelante, por favor. Mateo 24 del 1 al 28. Adelante, Joel. No se oye, ¿verdad, César, o sí? No, no se escucha. ¿Listo? ¿Ahí se me Ya, ahora escucha? sí. Ya te Ahí sí. escuchamos. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? ¿Le puedes levantar tantito? Estoy leyendo con la pantallita. Ah, ok. Y del fin del siglo, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que creen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra vida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Ya os los he dicho antes. Así que si os están en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque a donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Sigo? ¿Sigo? ¿Me escuchan? Sí te oigo, yo sí te oigo, no sé qué pasó con ¿Sigo leyendo? Ya sí. Cris, ¿puedes apoyarnos con Marcos 13 del 1 al 23, por favor? Claro. Sí, Saliendo gracias. Jesús del templo,
le dijo uno de los discípulos, Maestro, mira qué No, piedras y qué edificios. Joel. Cris lee y luego se llama César. ¿Estás ahí? Ok, perfecto. Se metió a bañar, ¿lo puedo leer yo? Ah, no, entonces Joel, porque es de hombres esto. Sí, es que se Gracias. metió a bañar porque ya se va a ir a trabajar, pero sí lo está Claro. escuchando. Claro, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, échatelo, el otro, Joel. Gracias. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús, respondiendo, le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas haya de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando os oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad, por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregarnos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pues donde no debe estar el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y del que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo. Hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a uno de los escogidos. Mas vosotros, mirad, os los he dicho todo antes. Ahora, si nos apoyas, César, con con Lucas 21 del 5 al 24. Ok, del 5 al 24 dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevado ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá.
con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerá a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amén. Amén. Pues hasta aquí la lectura. Vamos a unir ahora los tres, los tres relatos, y es interesante cómo coinciden algunas cosas, pero son ampliadas muchas otras, pero las que coinciden en los tres son muy relevantes. Marcos es el que dice que estaba saliendo Jesús del templo, ¿no? Mateo es el que dice cuando salió y se iba, o sea, él se iba encaminando hacia la salida. Obviamente, cuando tú entras a algún monumento, pues allí es hasta que estás afuera que se puede contemplar cómo es por fuera. Dice Marcos que fue, bueno, Mateo dice que se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Marcos dice que uno de sus discípulos le dijo, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y había unos que hablaban, dice Lucas, de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Tanto Mateo como Marcos como Lucas mencionan a tres grupos o tres partes que estaban asombradas del templo, ¿no? Jesús respondiendo, nada más dice en Mateo que les respondió, pero Mateo, Marcos y Lucas se unen aquí para la primer frase que está en los tres, dijo. Es algo que les dijo una sola vez y que quedó establecido para la eternidad. ¿Ven todo esto? Dice Mateo. Marcos dice, estos grandes edificios. Lucas lo expresa así en cuanto a estas cosas que ven. Y entonces Mateo afirma, de cierto les digo. Lucas añade, días vendrán, porque todavía faltaban algunos años, por lo menos unos 40 años para que se cumpliera esta profecía, que no quedará, y aquí es donde se unen Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Mateo, Marcos y Lucas, para asegurar que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, que no sea destruida. Luego dice en Mateo y Marcos que se sentó en el monte de los Olivos frente al templo. Es una verdadera. Y estando sentados los discípulos, dice Mateo, Marcos es el único que aclara quiénes eran. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés eran 4, no eran los 12. Se le acercaron, dice Mateo. Marcos y Lucas dice que le preguntaron. Mateo y Lucas dice aparte, o sea, fue como que aislado, fue algo privado. Esta es una conversación privada, secreta, diciendo, ¿no? O sea, aquí alguna pregunta se le hizo Pedro, otra se le hizo Jacobo, otra se le hizo Juan. Hay 4 preguntas que tienen que ver con tres cosas. Hay una pregunta que se repite doble, ¿no? Maestro, ¿no? Alguno de los 4 todavía no entendía que él era el Mesías, el Señor, ¿no? Pero aquí lo están viendo como maestro. Entonces Lucas
refiere que uno de los cuatro le dijo, maestro, dinos, ¿cuándo será esto? Eso lo dice en Lucas. Mateo y Lucas dice, ¿cuándo serán estas cosas? Porque les habló aquí básicamente de la destrucción del templo y de los días del fin. Y ellos entendían que los días del fin estaban asociados con la segunda venida. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas dicen, ¿y qué señal habrá? Aquí está la señal o las señales de tu venida, dice Mateo. Cuando todas estas cosas hayan de cumplirse, dicen Marcos y Lucas, estén para suceder y del fin del siglo, del fin del mundo. Hay tres preguntas, una se repite, pero son tres preguntas muy precisas que le hacen a Cristo. ¿Cuándo va a ser destruido el templo? ¿Qué señales van a haber del fin del mundo y qué señales van a haber de tu venida a la tierra, de la segunda venida, ¿no? Respondiéndoles Jesús, entonces les comenzó a decir, miren, está en los tres, que nadie los engañe, que no sean engañados, dice Lucas. Luego Mateo, Marcos y Lucas se unen porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Lucas añade, y el tiempo está cerca, y a muchos se engañarán, dicen Mateo y Marcos, y Lucas cierra con, mas no vayan en pos de ellos. Luego dice, Mateo dice, oirán de guerras y rumores de guerras. Lucas añade, y de sediciones. Es interesante que Marcos no menciona esto, pero menciona otras cosas que no menciona Mateo ni Lucas. Por eso es importante tenerlos todos juntos. Mas cuando oigan de guerras y rumores de guerras, sí lo refiere Marcos. Guerras y rumores de guerras. Dice, miren que no se turben, no se alarmen, dice Lucas. Luego, Mateo, Marcos y Lucas otra vez resaltan algo, es necesario, ¿no? Es necesario que todo esto acontezca primero, dice Lucas. Que suceda así, dice Marcos. Pero, también el pero está en Mateo, Marcos y Lucas, aún no es el fin. Aquí nos está asegurando por tres vías que sí el mundo va a terminar, va a llegar el fin del mundo. Es algo inevitable. Pero dice que a pesar de las señales, no será inmediatamente. Entonces les dijo, dice Lucas, y empieza a dar las señales. Porque, y en Mateo, Marcos y Lucas dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá, Lucas añade, en diferentes lugares, hambres y pestes, alborotos, añade Marcos, grandes terremotos está en Mateo, Marcos y Lucas, pero grandes nada más está en Lucas, en muchos diferentes lugares y habrá terror, añade Lucas, y grandes señales del cielo, lo dice también Lucas. Mateo y Marcos aclaran que todo esto será principio de dolores. Y luego dice, pero, lo dice Marcos y Lucas, miren por ustedes mismos, porque, añade Lucas, antes de todas estas cosas les echarán mano y los perseguirán. Y Mateo dice, entonces los entregarán. Marcos dice que es a los concilios, a tribulación. Lucas dice, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y en las sinagogas, dice Marcos, los azotarán. Marcos y Lucas dice que delante de gobernadores y de reyes serán llevados por causa de mí, dice Marcos, de mi nombre, dice Lucas. Y esto les será ocasión, dice Lucas, para dar testimonio a ellos, dice Marcos. Y Mateo añade, y los matarán. Y luego Mateo, Marcos y Lucas se unen para declarar que seremos aborrecidos. Mateo dice de todas las gentes, Marcos y Lucas de todos. Luego Mateo, Marcos y Lucas confirman por causa de mi nombre. Es el nombre de Jesús los que nos va a traer todo ese odio, ¿verdad?
Y luego Mateo y Marcos dicen, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lucas lo dice de otra manera, pero lo complementa. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá, con su paciencia ganarán sus almas. Luego Marcos dice esta frase, pero cuando los trajeren para entregarlos, no se preocupen por lo que han de decir, ni lo piensen. Lucas lo dice así, propongan en sus corazones no pensar antes cómo han de responder en su defensa. Marcos dice, sino lo que les fuere dado en aquella hora. Eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Y luego Lucas añade, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Mateo entonces dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y el hermano entregará la muerte al hermano, dice Marcos, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y Lucas lo dice de esta forma, mas serán entregados, nos está hablando a nosotros, no ya de una generalidad, aún por sus padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes. Luego Mateo reafirma lo que ya habían dicho Mateo, Marcos y Lucas, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, dice Marcos. Pero luego Mateo añade y profetiza, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Luego Lucas es el que dice, pero cuando vienen a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Luego Mateo y Marcos dice, por tanto, cuando vean en el lugar santo, dice Mateo nada más, pero Mateo y Marcos continúan, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, aclara Marcos, el que lee entienda, dicen Mateo y Marcos. Mateo, Marcos y Lucas dicen, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Lucas dice, y los que en medio de ella vayan, si los que estén en los campos no entren en ella. Mateo y Marcos dicen, el que esté en la azotea no descienda. Marcos añade, a la casa ni entre. Mateo y Lucas dice, para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Luego Lucas cierra con esta frase, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Luego Mateo, Marcos y Lucas repiten esta frase de manera idéntica, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. No explico porque vamos a explicar lo más que podamos en las 7 cosas que aprendemos a Cristo. Aprendemos más de 100 aquí, ¿verdad? Pero vamos a resumirlo en 7. Luego, Lucas profetiza, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Mateo y Marcos dice, oren pues que su vida no sea en invierno. Mateo dice, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, dice Mateo. Marcos dice, aquellos días serán de tribulación. Mateo y Marcos aseguran, cual nunca la ha habido desde el principio. De la creación, dice Marcos, del mundo que Dios creó, añade Marcos, hasta ahora, dice Mateo, en este tiempo, dice Marcos, ni la habrá, concluyen Mateo y Marcos. Y dicen Mateo y Marcos, Marcos dice, si el Señor no hubiese acortado aquellos días, Mateo y Marcos lo dicen, si no fuesen acortados, dice Mateo, nadie sería salvo. Mateo y Marcos lo dicen, mas por causa de los escogidos, y Marcos añade que él escogió, acortó aquellos días. Luego Mateo y Marcos se unen para decir entonces, si alguno les dijeren, miren, aquí está el Cristo, miren, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera, añade Mateo, Mateo y Marcos continúan, que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Marcos advierte, mas ustedes miren, Mateo y Marcos dicen, ya se los he dicho, Marcos incluye todo, para que no haya dudas,
antes, dicen Mateo y Marcos. Y luego cierra Mateo, es el único que repite esto aquí, así que si les dijeren, miren, está en el desierto, no salgan, o miren, está en los aposentos, no lo crean, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las almas. Entonces vamos a analizar las 7 cosas que aprendemos a Cristo en este pasaje tan largo. Repito, yo pues puedo ver más de 100 cosas que aprendemos a Cristo, pero vamos a resumirlas todas en 7 por causa del tiempo. Entonces, ¿qué aprendemos a Cristo? Lo primero que aprendemos a Cristo es que a Jesús, espérenme tantito, ahí está. A Jesús no le impresiona en absoluto lo que el mundo tiene por sublime, ¿no? Aquí acabamos de leer que los discípulos estaban asombrados, ¿no? Los edificios, el templo, las piedras, las hermosas piedras, las ofrendas votivas, o sea, estaban anonadados, ¿no? Un lugar turístico imponente, ¿no? Ese templo era inmenso, 40 y tantos años tardaron construyéndolo, ¿no? Y querían presumirle a Jesús, como cuando alguien viene y lo llevamos al Zócalo y le mostramos Bellas Artes y le mostramos el Ángel de la Independencia, ¿no? Y le mostramos el castillo de Chapultepec, y, o sea, les mostramos las cosas porque, bueno, es parte de la vida, pues, conocer. Pero siempre, cuando uno entiende esto, sí, uno pasea, ¿no? Y ve cosas, y es bonito conocer cosas, pero más que nada, siempre debemos tener en cuenta que lo que tenemos en Cristo es mayor que lo mayor que el mundo pueda tener. De principio de cuentas, todo el oro y toda la plata que existe en el mundo le pertenece a Dios. Dios dice, mío es el oro, mía es la plata. Los hombres han usado el oro y la plata para hacer cosas muy finas y muy lujosas, pero no se compara en lo más mínimo a lo que Jesús tiene y a lo que Jesús nos va a dar en el cielo. Nada más para que nos demos una idea. El puro muro de la ciudad de la Nueva Jerusalén, porque va a tener un muro, ese muro, o sea, va a ser una ciudad amurallada, no porque haya enemigos, no porque se esté cuidando Dios de alguien, ya pues Satanás va a estar en el lago de fuego, ya no va a haber ningún peligro de nada, sino simplemente va a ser un recordatorio, ¿no? Va a ser todo lo que está escrito en la palabra de Dios va a estar reflejado en esa bendita ciudad, en la Nueva Jerusalén, que por cierto no tiene, no tiene mar de, ¿cómo es? Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. No existe ningún mar de cristal en la ciudad de Jerusalén. En la Nueva Jerusalén no hay mar. En la Nueva Jerusalén hay un río que atraviesa la ciudad, que es el río de la vida, y el mar como de vidrio, ¿no? Está delante del trono de Dios. Debajo de su trono se ve un mar como de vidrio transparente. Entonces, el que hizo esa canción tuvo una equivocación allí garrafal, pues,
pues bíblica, ¿no? Las calles van a ser de oro, sí. De hecho, todas las construcciones de la ciudad van a ser de oro. Hagan de cuenta el cemento va a ser oro, pero va a ser un oro transparente, un oro tan puro que se va a poder ver a través de él. Ese oro es un oro, es el oro más puro, más caro que hay, rebasa los 24 quilates, llega a un quilataje que el hombre no ha visto, pero teóricamente sí se puede, pues, llegar a esa inmensa pureza del oro. Pues ese es el oro que vamos a tener allá. Las paredes van a ser de oro, el piso va a ser de oro. Haz de cuenta el cemento. Imagínate una pared, ¿no? O 4 paredes de oro transparente. Ahora, por dentro, las paredes que tenemos aquí, pues tienen columnas, ¿verdad? Hechas con hierro, ¿no? Que es lo que sostiene. Las columnas sostienen una casa. Y la estructura interna, o sea, lo que está dentro de las paredes que nosotros tenemos aquí, pues es fierro, ¿no? Son esas pues famosas columnas que arman y que luego las van poniendo pues los ladrillos o el adobe y ya forman las paredes. Todas las construcciones, todas sin excepción, tienen por dentro hierro, ¿no? Fierro, metal para sostener el cemento. Bueno, el cemento en el cielo es oro y la estructura interna es diamante. O sea, las columnas van a ser de diamante. O sea, vamos a tener en nuestras casas los puentes, porque va a haber puentes, los puentes van a ser en vez de una estructura de hierro, va a ser diamante. Todo lo que esté sosteniendo ese oro transparente va a ser diamante. Y eso no da ninguna cifra la Biblia de qué cantidad pudiera ser, pero se estima que entre 70 y 80 mil millones de personas van a estar viviendo en esa ciudad, o es la capacidad que tiene, si es que son medidas humanas. Pero sí nos dice cuáles son las dimensiones del muro, y sí nos dice que el muro está hecho de oro puro. Y cuando calculamos, haciendo una fórmula simple de volumen, encontramos que en el muro de la Nueva Jerusalén hay 30.6 millones de veces más oro que todo el oro que hay sobre el planeta Tierra. O sea, nada más la barda de esa inmensísima ciudad tiene más de 30 millones de veces el oro que se tiene aquí. Haz de cuenta que tú dices, no, pues yo soy rico, no tengo 1,000 millones de dólares. Bueno, pues Dios es mucho más rico porque Él tiene 30 millones de veces más lo que tú tienes, que es lo más grande que puedes tener, ¿no? Entonces, por eso a Jesús no le sorprende, porque pues lo más sublime para los hombres, pues para Dios es nada, ¿no? Entonces, siempre mantengamos eso en la mente, nunca nos dejemos impresionar por nada. Más bien, cuando veamos algo grande, pensemos siempre, lo que Dios tiene es millones de veces mayor. Si estamos hablando que el muro es 30 millones de veces más cuantioso, pues imagínate las calles y los puentes y las casas. Estamos hablando de que no se compara, o sea, nada más comparándolo con el muro, todas las riquezas juntas del planeta Tierra
es una 30 millonésima parte, o sea, 0.0000001 hacia atrás, casi nada, casi cero. Entonces, a Jesús no le impresiona nuestras creaciones, no le impresionan las maravillas del mundo. No nos dejemos impresionar, no quieran hacernos sentirnos menos, ¿no? Somos los más afortunados de la historia de la tierra porque tenemos a Cristo y Él es el tesoro más grande y lo que Él tiene para nosotros es millones de veces mayor que todo lo que este mundo nos pueda dar, ¿no? Entonces les dijo que todo eso iba a ser reducido a nada. Luego, segunda cosa que aprendemos a Cristo, todas las profecías de Jesús se han cumplido al pie de la letra y eso se asegura que se cumplirán las que faltan. Jesús dio 70 profecías. De las 70 profecías, 39 ya se cumplieron al pie de la letra. Ahorita vamos a ver algunas. Yo creo más de la mitad están contenidas aquí. Hay otras en un pasaje de Lucas, pero como no está incluido en este tiempo-espacio, no lo incluí acá. Y está lo que Jesús profetizó en Mateo capítulo 25, cuando venga y se siente sobre su trono de gloria, que tampoco está incluido acá porque no está dentro de este tiempo-espacio. Pero el punto es que todas las profecías de Jesús se han cumplido al pie de la letra, las 39. Hacen falta 41, pero esas 41 profecías tienen que ver ya cuando termine el mundo. O sea, el mundo va a llegar a su fin, pero no va a ser su destrucción, sino que va a ser la etapa de los 7 años cuando el anticristo reinará sobre la tierra. El mundo tal y como lo conocemos hoy dejará de ser porque va a ser gobernado por un solo hombre. Y a partir de allí ya empieza la cuenta regresiva hacia atrás. Entonces, las profecías que dio Cristo son cuando ya el fin del mundo está dado, las 41 que hagan falta. Y es muy lógico. Si ya se han cumplido 39, ¿qué impide que se cumplan las 41 que hacen falta? Esta era una de las profecías más cuestionadas durante la historia, porque literalmente Jesús está hablando aquí de un arma o de algún fenómeno natural o de una destrucción que el hombre hasta el día de hoy no tiene la tecnología para que ocurra. Si tú ves fotos de Hiroshima y Nagasaki, cómo quedaron después de las bombas atómicas, pues quedaron hechas escombros. Todas las bombas que los hombres tienen, por muy nucleares que sean, dejan escombros, dejan piedra sobre piedra. Todavía el hombre no tiene un arma que pueda destruir un edificio y dejarlo completamente plano, o sea, que no queden escombros, pues. Entonces, durante muchos años, siglos, se cuestionó, porque obviamente la historia la escriben los que ganan y muchos pues documentos históricos, crónicas de las guerras de Roma estaban pues perdidos entre las ruinas y no fue sino hasta mediados del siglo XX, 1900, no, como en 1930, 1940, que empezaron a encontrar muchos documentos de esta época y encontraron uno que relató qué es lo que pasó cuando tomaron Jerusalén. Y ahí fue donde se corroboró que lo que Jesús había dicho era cierto, porque esto es una exageración, o sea, ni siquiera un ataque del ejército más poderoso del mundo hubiera podido dejar el templo reducido a nada, lo hubiera dejado reducido a escombros, el fuego o las catapultas o lo que fuera, pero reducido a nada, a que no quedaba una piedra encima de otra piedra.
eso fue cuestionado, pero ya cuando se encuentran esos escritos de esa época, se descubre que cuando el coronel Tito, por órdenes del emperador, ordena destruir no solo Jerusalén, ordena destruir todas las ciudades de Israel. Roma se cansó de los judíos y de plano dijeron, estos dan más plata y más problemas que los impuestos que nos puedan dar. Entonces ordenó el exterminio total de todas las ciudades y fueron en una campaña, varias legiones de ejércitos romanos fueron en una campaña destruyendo ciudad por ciudad. Obviamente, como los pobladores ya sabían que venía la legión romana para destruir sus ciudades y sus aldeas, pues todos empacaban sus cosas y se iban. Cuando pues llegaban a la mayoría, no hubo oposición en casi ninguna de las ciudades. En Nazaret, en Belén, en Capernaum, no hubo oposición. La gente se fue, y de todas maneras llegaban y destruían, quemaban y dejaban hecho escombro. Destruyeron todas las ciudades de Israel. Y ahí se cumplió una profecía que dijo Cristo, que vamos a ver en un rato, que fueron todos esparcidos por todo el mundo, porque todos huyeron de Israel. No quedó uno solo, porque era eso o ser exterminados. Pero la única ciudad que se defendió fue Jerusalén, porque es una ciudad amurallada. Entonces sitiaron Jerusalén y después de bombardearla con las catapultas y todo, y después de muchas semanas de asedio, por fin lograron entrar y quemaron todo. Ahí sí mataron a todos. Por eso Jesús, vamos a ver dentro de un rato, dijo, cuando eso pase, huyan. O sea, huyan, no se queden, la destrucción es inminente. Y quemaron todo. El templo, obviamente, quedó hecho escombros. Pero la narrativa de estos escritos hallados cuenta que cuando se enteraron que el templo era de oro, las paredes eran de oro, los utensilios eran de oro, habían muchas cosas de oro. O sea, de pronto como que, ups, hubiéramos sacado primero el oro, ¿no? Entonces, como regalo, el coronel le regaló a los soldados el templo y les dijo, pues vayan y escarben y lo que encuentren es para ustedes. Y la codicia de los soldados romanos hizo que fueran y se amontonaran y empezaran a acarrear piedras hacia sus tiendas porque el oro estaba incrustado en el barro. Estaba allí entre los escombros y empezaron a agarrar hasta el punto que ya no quedó una piedra encima de otra porque removieron todo. Y eso muestra que la codicia humana es más devastadora que una bomba atómica. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hay un zoológico. Cuando lo vaya a ver, no comete el mismo error que yo hice. Ya como para el último, te van poniendo unos anuncios, ¿no? Ahí. Dentro de unos metros usted va a ver el animal más peligroso que existe, el animal más letal, y así va, ¿no? Como que te van preparando. Y tienes que subir una, pues, pequeña cuesta, y hay una fila, porque nada más se puede asomar de uno por uno, ¿no? Y pues yo fui y me formé y mi tío me dijo, no vayas, no es nada. No, yo quería conocer al animal más letal, al más destructivo, al más peligroso de todos los animales que existen. Y ya después de como media hora que me tardé haciendo cola, me asomo allí a ver y es un espejo y te ves a ti mismo, ¿no? O sea, somos nosotros el animal más peligroso que existe. Y cuando vayan a ese zoológico, que es espectacular, porque todos los animales de ahí son locales, no hay ningún animal
de fuera, no pierdas el tiempo. Ya sabes que nosotros somos lo peor de lo peor, los peores enemigos de nosotros mismos, los peores enemigos los unos de los otros, lo peor que le ha pasado a esta tierra. Por eso dijo Dios, me arrepiento de haberlos hecho porque de continuo están con el mal. La codicia del hombre hizo que no quedara, que el lote donde estaba el templo quedara totalmente pelón, sin nada, porque se llevaron todo el oro. Entonces, esto, pues muchos se la perdieron porque no se la creyeron a Cristo, porque era demasiado fantástica, ¿no? Demasiado exagerada. Pues no importa qué tan exagerada sea, si Jesús lo dijo, así es como va a ser. Y ahorita vamos a ver algunas que son impresionantemente impresionantes. Tercer cosa que aprendemos a Cristo. Jesús demuestra que la revelación enfocada es la más efectiva para la expansión del reino de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estamos viendo esto? Porque miren, esto que habló él, todo esto que habló él sobre el fin del mundo, que para nosotros es, wow, lo más importante y es, podríamos pensar que es lo más relevante que hay. Jesús nada más se lo dijo a 4 personas. Jesús no predicó una serie sobre el fin del mundo, ni le habló a las multitudes acerca del fin del mundo, ni a los fariseos, ni a los escribas, ni al pueblo, ni siquiera al resto de sus discípulos, porque eran como unos 100 que lo seguían a todas partes donde iba. Hubo etapas donde había 500 siguiéndolo a donde él iba. Acampaban, iban atrás de él, atrás de él, atrás de él, atrás de él, atrás de él. En esta serie de los elegidos, ahí se ve claramente cómo lo que la historia cuenta es cierto. A donde iba Jesús, causaba problemas por la gente que lo seguía, que iba a donde él iba y lo querían oír. O sea, se habían vuelto seguidores de él y eran cerca de 500. Pues bueno, ni siquiera a ellos se los dijo, nada más se los dijo a 4. Yo creo, y de acuerdo a lo que aseguran también muchos eruditos y sociólogos, la historia de la Biblia más conocida a nivel mundial es la Navidad. Viene Navidad ya. Y en todo el mundo, en el mundo musulmán, entre los hindús, entre los africanos, por todos lados. Ahora sí que el mundo entero no saben lo que la Navidad en realidad es, pero saben de la Navidad, y Navidad quiere decir nacimiento, natividad, y trata sobre el nacimiento de Cristo. Y ese mensaje de la Navidad, que es el mensaje más esparcido a nivel mundial, lo dio Lucas. El único que habló sobre la Navidad, que habló sobre los pastores y dio detalles de cómo nació Jesús, fue Lucas. Los malversados y los que no leen bien no se dan cuenta que los magos, no sé dónde sacaron que eran reyes. Es un error histórico cultural. Los católicos alguna vez les pusieron reyes y hasta les pusieron nombres, ¿verdad? Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Se lo sacaron de la manga, ¿no? Un invento de ellos, una fábula. Pero eran 3 magos. Llegaron casi 2 años después. No estuvieron el día que nació. Hoy veo que hacen los nacimientos, ¿no? Y pues ponen ahí a los magos, bueno, a los reyes, ¿no? Y a los pastores. Y va, qué absurdo, ¿verdad? Por no conocer lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios muestra. El punto es que la Navidad como tal, Lucas se la escribió a su amigo Teófilo, a una persona. Un mensaje enfocado es muy poderoso. La segunda enseñanza
más esparcida a nivel mundial es el fin del mundo. Todo mundo tiene la noción del fin del mundo, del apocalipsis, ¿no? Hace muchos años yo empezaba en las cosas de Dios, ya empezaba a ir a la cárcel, pero también íbamos a la calle, pues con los niños de la calle en un parque, y un día llevamos pan y juntamos a los niños y les empecé a hablar, miren, Cristo les ama y Cristo va a venir otra vez. Y un niño ahí como de unos 7 años me dijo, ay, ¿a poco? En el fin del mundo, ay, el apocalipsis, dice, nee, a otro con ese cuento, pero así, o sea, pues burlonamente, ¿no? La mayoría se burla del fin del mundo. Los burladores, dice Pedro, ¿no? Hay burladores que dicen, no, todo sigue igual, todo va igual, pero sea que se burlen o no, tienen noción de que va a haber un fin del mundo. Y esta enseñanza, que es una enseñanza muy larga, muy profunda, se la dijo Jesús solamente a 4. Nada más 4 de ellos oyeron esto. Y ese es el poder del enfoque. El enfoque es poderosísimo. La luz enfocada tiene poder. Yo creo que todos hemos hecho el experimento que nos enseñaron en primaria, de tomar una lupa en un jardín y con la lupa al mediodía apuntar hacia una hoja seca o hacia una hoja de papel o algo y ver el efecto de que la luz concentrada quema, prende, hace fuego. El que inventó el personaje Superman fue un judío que huyó del terror nazi contra los judíos y se escondió en un pueblito que vivía en la era de la piedra. Y él era un científico que sabía muchísimas cosas. Entonces él trabajó como pues ayudante de un granjero, pero estaban en la era de la piedra, o sea, arando como hacía siglos, o sea, estaban así retrasados tecnológicamente en su totalidad. Entonces, él empezó a dejar recetas y escritos a, anónimos de cómo construir arados, de cómo construir hoces, de cómo procesar el agua, o sea, de cómo mejorar la producción, de cómo puedes cultivar mejor, de cómo hacer herramientas. No, hombre, ese pueblo prosperó y nadie sabía quién era el que dejaba esas fórmulas y esos escritos, porque les enseñó a hacer cloro, les enseñó a hacer jabón, les enseñó a hacer todo lo que hay en un pueblo que ya está avanzado, ¿no? Entonces, él usó eso como una ilustración y escribió la historia de Superman. Está de incógnito aquí, pero tiene superpoderes y ayuda a la gente. Y en ese tiempo, el acero era lo más fuerte, era indestructible, era impenetrable. Por eso le puso el hombre de acero. Tuvieron que pasar unas 3 décadas para que se descubriera algo más poderoso que el acero. Él inventó la kriptonita como la debilidad de Superman, ¿no? Pero el rayo láser, que es la concentración máxima de luz, traspasa el acero. Pueden cortar el acero con láser, porque ni siquiera el diamante, que es una de las cosas que más filo tienen, con las cuales cortan piedras, ni siquiera el diamante podía siquiera rebanar o hacerle un rasguño al acero, y el rayo láser lo, lo traspasa y lo corta. Y el rayo láser es poderosísimo. ¿Y qué es el rayo láser? Es la concentración de luz. Es una concentración masiva de luz, porque la concentración tiene mucho poder.
Y aquí estamos viendo esto, este principio. A veces uno dice, ay, son muy pocos los que vienen a mi casa, nada más vienen 3 o 4, nada más vienen 5. Pues Dios te está dando la bendición de que puedas soltar revelaciones fuertes, como hizo Jesús del nuevo nacimiento con Nicodemo, o del agua viva con la mujer samaritana, a una sola persona, porque eso tiene mucho poder a largo plazo. Vamos a la cuarta cosa que aprendemos a Cristo aquí. ¿Y qué tiene que ver esto con el fin del mundo? Que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, porque el fin del mundo es inminente y el evangelio tiene que esparcirse por todo el mundo, por todo el mundo. Y una de las formas más efectivas es concentrándolo. Si yo tengo 100 gentes, qué bueno, qué bendición que yo pueda tener 1000 o 10,000. Pero a pesar de eso, tengo que separar unos cuantos y enfocarme en unos pocos, a pesar de que tenga miles. Pero si no tengo miles y tengo unos cuantos, pues me enfoco en esos y al final de cuentas, el impacto es muchísimo mayor. Y se han dado cuenta que tenemos a nuestros hijos cercas, podemos enfocarnos en ellos. Número 4, Jesús responde todas las preguntas que le hagamos. Aquí hay 3 preguntas que le hace. A veces yo pienso que Dios embotó el entendimiento de los discípulos, porque pues o lo embotó o no. Bueno, sí hay respuesta a esto, porque ellos no creían totalmente que Él era Dios. Fue hasta el último día, en la noche, después de la última cena, cuando ya iban para el Monte de los Olivos, que le dijo, pues, pues Felipe, a nombre de los otros 10, porque eran 11, Judas ya se había ido, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús con tristeza le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Porque si ellos se hubieran percatado, si ellos hubieran tenido el conocimiento de que caminaban con Dios, de que comían con Dios, de que convivían con Dios, le hubieran hecho 1000 preguntas. Pero ¿saben qué? Hoy tenemos la bendición de que cualquier duda que tú tengas, pregúntasela. Mira, yo tengo bueno, muchos cuadernos. Yo, a pesar de que uso mucho la compu, la mayoría de las cosas que tienen que ver con el crecimiento espiritual las hago a mano. Escribo la Biblia a mano, memorizo a mano, tengo mi boletín de oración a mano y tengo mi lista de preguntas a mano. A través de los años he ido haciendo preguntas y preguntas y se las hago y oro. Y es increíble cómo cuando tú le preguntas a Dios algo, no te la contesta inmediatamente, pero en un lapso de una semana, un mes, a veces hasta 5 o 10 años, pero de pronto alguien está hablando algo y el Espíritu te recuerda. Es una pregunta, es una duda que tú tienes y ¡fum! Te la aclara y dices, wow, aquí está. O te la encuentras cuando lees un libro. O mientras lees la Biblia dices, wow, aquí está lo que le estaba preguntando a Dios. Yo tengo muchísimas preguntas. De hecho, estoy compilando 1000 preguntas que no solamente yo he hecho, sino otros han hecho con sus respuestas, para hacerlo así como un manual, ¿no? Pues tú tienes una pregunta, pues si ya Dios se la contestó a alguien más, pues ve y consulta, porque hay respuestas a todas las preguntas. Y aquí le hacen nada más 3. ¿Cuándo va a ser destruido Jerusalén? Porque si dice que el templo va a ser destruido, bueno, ¿cuándo va a ser? Y si el templo es destruido, Jerusalén es destruida. Y ellos asocian la destrucción del templo por las profecías de Daniel, que es el fin del mundo. Porque cuando el templo sea destruido, cuando la abominación desoladora se dé, entonces
el fin del mundo ya está, el anticristo ya está. Entonces le preguntan, ¿qué señales va a haber del fin del mundo? Y ellos tenían bien claro que después del fin del mundo era la segunda venida. Primero se acaba el mundo y luego viene Cristo. Allá finiquitar todo, allá cerrar todo. 3 preguntas le hacen, las 3 preguntas las contesta con mucho, mucho detalle. Primer pregunta, ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cuándo será invadida Jerusalén? ¿Cuándo va a ser destruido? ¿Cuándo va a pasar esto de que no quedará piedra sobre piedra? Segunda pregunta, ¿qué señales habrá del fin del mundo? O sea, ¿cómo vamos a saber si el fin del mundo está más cerca o no? ¿Qué hay? ¿A qué le tenemos que estar poniendo atención? Y 3, ¿qué señales habrán de tu segunda venida? Y aquí está, en la quinta cosa que aprendemos a Cristo, Jesús da detalles precisos de la destrucción de Jerusalén. Y no hay mucho que explicar, sino lo que está en el texto. Dice, cuando vienen a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Y fue cuando después de destruir todas las ciudades de Israel, todas en absoluto, llegaron a Jerusalén. Muchos huyeron hacia Jerusalén, otros huyeron hacia afuera. Y ellos resistieron porque Dios había prometido que ningún ejército podría invadir Israel, que ningún ejército podía tocar el templo, pues. Pero se les olvidó que el templo no fue destruido, pero sí fue saqueado por Nabucodonosor cuando invadió Jerusalén y la tomó. Y luego Jeremías profetizó que iba a ser destruido y fue destruido. Por eso es que tuvieron que construir el segundo templo, porque el templo original había sido destruido. Y el orgullo los llevó a creer que sí no iba a poder ser destruido, pero estaba profetizado que sí iba a ser así. Entonces, aquí dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, ya su destrucción llegó, y eso pasó en el año 70. Dice, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Aquí me da tanta risa las interpretaciones que le dan a esta palabra de qué es la abominación desoladora. Claramente aquí dice que el profeta Daniel habló acerca de la abominación desoladora. Y como el profeta Daniel habla de alguien que va a llegar y va a cambiar los tiempos y va en el altar, en el lugar santísimo, va a ofrecer un sacrificio abominable, cosa que ya pasó siglos antes de que cuando fue destruido el primer templo, ofrecieron un cerdo en sacrificio en el lugar santísimo. El arca ya no estaba. Ese es uno de los misterios del mundo. ¿Dónde está el arca, no? Esa es esa es una de las preguntas que yo tengo sin contestar hasta el día de hoy. Cuando salió los cazadores del arca perdida, que es pues ficción, ¿no? Es porque el arca nunca se supo. Todavía hay muchas teorías conspiratorias, porque el arca era un arma poderosísima. Muchos murieron nada más de asomarse a verla, ¿no? Y cuentan que Hitler estaba tras el arca, no estaba buscándola para usarla como arma, pero nadie sabe, ¿no? Yo sí quiero saber, ¿no? Igual hasta el cielo llegaremos a saber dónde está el arca, ¿no? Pero esa abominación desoladora se trata
de cuando el anticristo se proclame Dios en el templo. Porque para este tiempo ya había pasado lo del sacrificio de un cerdo en el lugar santísimo. Cuando pues Jesús habla esto, ya había sido destruido el primer templo, ya había pasado los 70 años en Babilonia, ya se había reconstruido y se había construido el segundo templo. Entonces, Jesús mezcla los acontecimientos presentes con los futuros. Y es algo que podemos ver que es algo común que se ve en las profecías del antiguo pacto, que en una misma frase te dan profecías que se van a cumplir una y siglos después la otra, aun cuando vienen como si se cumplieran en el mismo instante. Entonces aquí está también profetizando acerca de cuando ya Jesús destruya al anticristo, que va a rodear a Jerusalén con todos los ejércitos, con la bestia y con el falso profeta, y se va a proclamar como Dios, ¿no? Entonces, aquí dice, cuando vean en el lugar santo, no en el lugar santísimo, sino en el lugar santo, porque en el Apocalipsis no dice que entra al lugar santísimo, sino que entra al templo y allí se proclama como Dios, la abominación desoladora. Nada tiene que ver con que se cambió. Dicen que se cambió el día del Señor del sábado al domingo, eso enseñan los adventistas y dicen que esa es la abominación desoladora. ¿De dónde lo sacaron? La verdad, yo trato de encontrarle sentido y es igual de la manga como los Reyes Magos, ¿no? Pero está hablando aquí proféticamente. Luego dice Marcos, puesta donde no debe estar. Y luego vean lo que dice, el que lee, entienda, o sea, entiende que no está hablando de algo literal, ¿no? Está hablando de algo simbólico. No está, no está hablando de algo que se ve físicamente, sino de algo que se puede percibir. Cuando el anticristo venga se va a poder ver, pero cuando fue destruida Jerusalén, pues ya habían sido destruidas todas las ciudades de Israel ya habían sido asoladas. Entonces, la mayoría de los eruditos serios, pues los que sí examinan bien, lo que les estaba diciendo aquí es que cuando ustedes vean que el pueblo de Dios está siendo exterminado porque bueno, Israel era el pueblo escogido y el que tocaba a Israel tocaba a la niña de los ojos de Dios. El lugar santo, está hablando de la tierra de Israel más que el lugar santo del templo. Entonces, si ya habían sido destruidas todas las ciudades, pues la abominación puesta donde no debe estar, porque la abominación de la que habló el profeta Daniel, pues era dentro del templo. Aquí esa abominación está puesta donde no debe de estar, o sea, debería estar dentro del templo, pero en este caso, el lugar santo es la tierra de Israel y está siendo asolada, está siendo destruida. El Espíritu Santo tuvo que haberles dado revelación de esto, conocían las profecías y al ponerla aquí puesta donde no debe estar y luego entiende burro, ¿no? O sea, el que lee entiende, o sea, entiende por favor, ¿no? Entonces, y eso está en Mateo, Marcos y Lucas, eso está resaltado en los tres, huyan,
desaparezcan, váyanse, no hay escape. Se tiene que cumplir la profecía de que van a ser esparcidos por todos lados. Por eso es el que lee, entiende. O sea, si ya estás viendo, si ya sabes que han sido destruidas Belén, Nazaret, Galilea, Hebrón, ya fue destruido todo. Dice, huye, no te quedes, vas a ser destruido. Por eso es tan enfático. Los que estén en Judea, no dice en Jerusalén, noten esto. Jerusalén era un distrito de Judea. Judea era como el estado, pues, ¿no? Haz de cuenta, en el Distrito Federal, pues no hay una capital. Somos un estado, pero no hay una capital como tal. Todos los estados tienen una capital, ¿no? La capital de Durango es Ciudad Victoria, ¿no? Y tiene muchas otras ciudades. Bueno, haz de cuenta, ¿no? Haz de cuenta que Coyoacán fuese la capital del DF, ¿no? Y lo que está pues diciendo aquí es cuando veas en la Ciudad de México que está pasando esto, o sea, los que estén en la Ciudad de México, huyan, huyan, o sea, ni siquiera ha llegado a Coyoacán y ya tienes que huir, o sea, no te esperes a que llegue al centro. Cuando vean a Jerusalén, ya llegó su fin. Por eso, si te encuentras en los alrededores, huye porque la destrucción es inminente. Y luego dice, y es tan urgente, dice, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en Judea, no entren, ya vete a Puebla, vete a Querétaro, Morelos, vete a otro lado, desaparecen, sal del estado, sal de Judea. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar. O sea, la urgencia era tal, cuando te enteres, ya están destruyendo, ya se confirmó, ya vino alguien aquí, destruyeron todo. Huye, porque son días, dice, de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. En Levítico está escrito que iba a pasar así y pasó. Luego menciona algo interesante aquí. Dice, más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué? Porque embarazada cuesta mucho huir. Criando niños cuesta mucho. Es muy difícil huir bajo esas condiciones. Dice, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí está hablando de que habrá gran calamidad en la tierra. En el contexto está hablando de la tierra de Israel, no del mundo entero, sino de la tierra de Israel, porque está diciendo los que estén en Judea huyan. Dice, e ira sobre este pueblo. O sea, en la tierra de Israel no habían pues judíos nada más, habían también habían pues romanos, habían griegos, y lo primero que hizo el emperador fue enviar transporte para sacar a todos los griegos y a todos los romanos que vivieran en tierras de Israel. Y abandonaron. Muchos judíos pensaron que el Mesías ya había llegado por fin y que los romanos se iban. Y cuando empezaron las primeras ciudades fueron abatidas, masacraron a todos y a partir de ahí todos a huir. Dice, y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles, será ocupada por los gentiles y fue ocupada durante 2000 años hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan y en 1948 se cumplieron esos tiempos. Sexta cosa que aprendemos a Cristo. Jesús da detalles precisos de las señales del fin del mundo. Creo que mucho se ha hablado de esto, nada más vamos a leer y hacer uno que otro comentario. Respondiéndoles Jesús entonces les comenzó a decir, miren que nadie los engañe, que no sean engañados,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Esto habla de los falsos cristos, de los falsos profetas, de las sectas. Es increíble cuántas sectas hay, es increíble cuántos a través de la historia han dicho que son Cristo. En la clase de los módulos damos con detalle las 10 personas, hay 10 personas vivas en este tiempo respirando el mismo aire que estamos respirando nosotros. Bueno, 9, porque una ya está desaparecida, el Jesucristo hombre, ¿no? Que ya están diciendo que se lo llevó Dios al cielo porque no encuentran el cadáver, ¿no? Impresionante. Pero hay 9 que dicen que ellos son Jesús, que han venido a la tierra. Y lo más grave es que miles, millones lo siguen y les creen. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia, porque no conocen los evangelios, porque no saben las advertencias que ha dado, no vayan en poder. Luego dice, se verán de guerras y rumores de guerras. Hay 58 guerras activas. No sé por qué nada más hablamos de la guerra de Ucrania y de la guerra de Israel, pero hay 58 guerras. Yo estoy preparando una petición de oración para pues subirla en la cadena, para orar por cada uno de los 58 países que está en guerra, o los 58 países donde hay guerra, porque muchas son guerra civil adentro, ¿no? Otras son guerra como la de México, es una guerra entre los narcos, pero que deja muchos muertos, mueren más en la guerra entre los narcos aquí en México que los que mueren en la guerra de Afganistán, en la guerra de Irak. Es increíble. Pero bueno, ahí están las guerras. Luego dice sediciones, eso habla de golpes de estados, de levantamientos. Luego dice que no nos turbemos, que no nos alarmemos. México no está exento de una guerra, no estamos exentos, que Dios nos libre. Sigamos orando, dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La raíz o cuando hay una guerra es porque el pueblo de Dios ha sido flojo, no ha orado, porque cuando oramos e intercedemos, eso hace que haya paz. Luego dice que es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, no será inmediatamente. Hay muchos que dicen, de los pues burladores que habla Pedro, ¿no? Que dicen que las cosas siguen igual, ¿no? Que las cosas pues están igual que, que como antes, pero no es cierto, porque ahora hay más guerras que durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues ya pues sabemos aquí de las hambres, de las pestes, ya tuvimos una peste pues mundial, alborotos, grandes terremotos, terror. Luego habla de la persecución. Hoy mueren más de 150,000 personas por causa del nombre de Cristo, y han muerto en los últimos 40 años más cristianos por su fe que en todos los siglos del cristianismo. Y habla mucho sobre la persecución y vuelve a hablar sobre los falsos profetas y, y nos advierte. Y por último, da detalles precisos de las señales de su segunda venida y únicamente da 3. Dice aquí, una habla de la gran tribulación que vendrá. De estas cosas pues no podemos entrar en mucho de detalle, porque hasta que pasen veremos cómo son, pero una es la gran tribulación que vendrá sobre la tierra por causa del anticristo. La segunda señal que da es cuando él venga, cuando él aparezca, cuando él venga otra vez, va a ser visto por todo el mundo como el relámpago. Hay un relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, que es visto en todos los rincones de la tierra.
cuando Jesús venga va a venir en una posición de la tierra tal que todo ojo lo va a ver. Esa es otra de las señales. Y la tercera señal que da es el Armagedón, que es cuando se reúne el anticristo, la bestia y el falso profeta para destruir Jerusalén. Entonces, pues debemos estar listos, debemos estar orando, debemos estar preparados para la segunda venida de Cristo, y nadie puede dudar que estamos en los últimos tiempos, que las señales se están cumpliendo. Muchas gracias.